Jóvenes, buenas tardes. En este video les voy a explicar el registro de coordenadas. ¿Ya? Acá tenemos el punto, el ángulo horizontal, el ángulo vertical, el hilo superior, el hilo medio, el hilo inferior, la distancia inclinada, la distancia horizontal, el delta norte, el delta este, la coordenada norte, la coordenada este. Si ustedes se fijan, estos puntos estamos en la estación A. La estación A tiene coordenada norte y tiene coordenada este. Es súper importante fijarse acá que estamos en la estación A y de la estación A miré el punto 1, mire el punto 2, mire el punto 3. ¿Ya? Entonces, para poder calcular la coordenada del 1, del 2 y del 3, las tengo que calcular a partir de estas coordenadas, ¿ya? En cambio, para calcular las coordenadas del 4, me dice que estoy en la estación 3, ¿ya? Entonces tengo que tomar en cuenta las coordenadas de esta estación para poder calcular las del 4, ¿ya? Y fíjense que para calcular el 5, el 6 y el 7, tengo que tomar las coordenadas del 4 para poder calcular las de estos 3. Y para calcular el 8 y el 9, tengo que tomar las coordenadas del punto 6. Acá me indica en qué lugar o estación estoy. Y acá me indica los puntos que observé. Entonces, de A, topo esos 3. Entonces, el 1, el 2 y el 3 los calculo a partir de estas coordenadas. En cambio, el 4 los calculo a partir de las coordenadas del 3. En cambio, el 5, el 6 y el 7 los calculo con las coordenadas del punto número 4. Y el 8 y el 9 las calculo con las coordenadas del 6. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios. El hilo medio va a ser igual a ¿qué? Al hilo superior más el hilo inferior y todo eso dividido entre 2. Y ahí me da el hilo medio. ¿Ya? Lo puedo ir calculando uno por uno o le hago doble clic y ahí obtuve los resultados en forma completa. ¿Ya? Esto siempre es recomendable trabajar con 3 decimales. Ahí, ¿ya? Ahora vamos a calcular la distancia inclinada. Recuerden que es paréntesis, hilo superior menos el hilo inferior y todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? Doble clic y calculamos las distancias inclinadas. Acá nos arrojó un error. A ver, vamos a... ya. Acá nos arrojó un error porque esto era 1 metro. Este también era 1 metro, 1 metro, 1 metro. Ahí sí. Ahora estamos bien. ¿Ya? Lo otro que vamos a calcular ahora son la distancia horizontal. Recordar que la distancia horizontal va a ser igual a ¿qué? A 100 multiplicado por paréntesis hilo superior menos hilo inferior. Cerramos el paréntesis, multiplicamos por, abrimos paréntesis, el seno. ¿El seno de qué? Del ángulo vertical. Ángulo vertical. Y recordar que el ángulo vertical lo tengo que multiplicar por pi y dividirlo en 200. ¿Por qué en 200? Porque estamos trabajando en el sistema centesimal. Si hubiésemos estado trabajando en sexagesimal, lo dividimos en 180 y eso lo elevamos a 2. Le damos un enter y listo. Y ahí ya tenemos la distancia horizontal. Hacemos doble clic y nos calcula todas las distancias horizontales. Vamos a trabajar con 3 decimales como dijimos. ¿Ya? Ahí está. Delta norte va a ser igual aquí al coseno del ángulo horizontal multiplicado por pi dividido en 200 y todo eso multiplicado por la distancia horizontal que la tenemos en la
K6, la celda K6, ya que es esta. ¿Por qué multiplico por pi dividido en 200? Para hacer la conversión, ya que el Excel trabaja en radianes. Ya. Doble clic y ahí tenemos el delta norte y el delta este. 3 decimales. Ya. Ahora el delta este es igual seno del HZ multiplicado por pi para poder hacer la conversión. Ya, multiplicado por pi dividido en 200, cerramos el paréntesis y multiplicamos por la de h, que es K6, enter y listo. Hacemos doble clic y ahí nos calculó los delta norte y los delta este. Es súper importante tener claro que los únicos que nos pueden dar positivos o negativos son los deltas norte y los delta este. Estos pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? Esos dos tenemos que tenerlos en cuenta y tener súper claro que nos pueden dar negativos o positivos. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar como recordatorio. ¿Ya? Y acá es donde yo me tengo que fijar que para calcular las coordenadas tengo que tener ojo. Por ejemplo, voy a calcular la coordenada del punto 1, del 2 y del 3. Mis coordenadas de partida, ¿cuáles son? Acá están. Entonces, para calcular el 1, el 2 y el 3, mi coordenada de partida va a ser 1000. Entonces va a ser igual a ¿qué? A 1000 más el delta norte. Enter. Y esto lo vamos a hacer hasta el punto 3. Que en este caso, bueno, lo voy a hacer manual mejor. Va a ser igual, la siguiente norte va a ser igual a 1000 más mi delta norte. Es igual 1000 más mi delta norte. Pero acá es más y acá es menos, entonces más con menos se restan. Y me va a dar mi coordenada norte. Ahora mi coordenada este va a ser igual aquí a 1200, que es la coordenada que está acá, más mi delta este. Después va a ser igual 1200 más mi delta este. ¿Por qué le pongo más? Porque si yo le pongo menos, menos con menos me va a dar más y los va a sumar. Entonces acá tengo que restarlo. Más con menos va a dar menos. ¿Ya? Y ahí lo restó. La última va a ser 1200 más mi delta este. Listo. Y ahí ya tenemos calculado las coordenadas del punto 1, 2 y 3. Pero para poder calcular las del 4 ya no vamos a utilizar el 1000 y el 1200, sino que para calcular el 4 tengo que utilizar las del 3. ¿Ya? Entonces, esta va a ser igual a la coordenada del 3 más el delta del punto número 4. Y este va a ser ese. Enter. ¿Ya? Para calcular el este va a ser igual también. ¿Ya? Ya continuamos. Acá va a ser igual a, para calcular la del 4 dice que tengo que tomar la del 3. La del 3 va a ser esa más esa. Y ahí tenemos. Ahora para calcular el 5, el 6 y el 7 tengo que tomar las coordenadas del 4. Y las coordenadas del 4 son esas dos. Entonces va a ser igual aquí a esa coordenada más esa. Listo. Va a ser igual esa coordenada más esa. La última va a ser igual esa coordenada más esa.
Y ahí ya calculé las tres coordenadas norte. 5, 6 y 7 a partir de la coordenada 4. Vamos al este. Va a ser igual a esa coordenada más ese delta. Va a ser igual esa coordenada más ese delta. Va a ser igual la coordenada más esa. Y ahí ya calculé las coordenadas del punto 5, 6 y 7. En cambio el punto 8 y 9 las tengo que calcular a partir del 6. Entonces voy al 6. Esas dos. Entonces para calcular esta va a ser igual aquí a esa coordenada más ese delta. Va a ser igual la coordenada más ese delta. ¿Ya? Y la última va a ser igual la coordenada del 6 más ese delta. Más con menos va a dar menos, entonces por ende va a restar. Y la última va a ser igual a esa coordenada más esa. Y ahí ya calculamos las coordenadas. ¿Ya? En este registro lo que me tengo que fijar es en qué estación estoy o en qué lugar está el punto que voy a observar. Vuelvo a repetir, de la estación A observé el 1, el 2 y el 3. Después me cambié al punto 3 y observé el 4. Después me cambié al 4 y miré el 5, el 6 y el 7. Y después me cambié al 6 y observé el 8 y el 9. ¿Ya? Ahora lo que vamos a realizar, que estas coordenadas las vamos a ingresar al AutoCAD, ¿ya? Para poder ver cómo quedan reflejadas, ¿ya? Una forma de poder realizar